El doctor Páez Gogarín es paraguayo, doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional de Córdoba y licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional de Asunción. Actualmente se desempeña como becario doctoral del CONICET en el Instituto de Botánica del Nordeste, CONICET-UNE, donde desarrolla investigaciones sobre diversidad, sistemática, evolución y conservación de lechos y licófitos sudamericanos, con especial interés en el impacto del cambio climático y la restauración ecológica de ecosistemas afectados. Ha participado en diversos proyectos nacionales e internacionales vinculados a la ecología y evolución de plantas vasculares sin semilla, entre ellos colaboraciones con instituciones de Suiza y Alemania. Sus trabajos recientes incluyen aportes a la flora del Paraguay y flora argentina y publicaciones en revistas como Guyana Botánica, Darwiniana y American Fur Journal. Entre sus distinciones se destaca el reconocimiento del Honorable Senado de la Provincia de Corrientes por su estudio sobre la restauración de ecosistemas asociados a la represa de Yacyretá. Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar presentes, por hacerse un espacio para asistir a esta conferencia. Bueno, esta conferencia, como mencionaron, es parte de mi proyecto de tesis doctoral que corresponde al primer capítulo. Este trabajo lo desarrollé principalmente en el Instituto Botánico del Nordeste. También otra parte se fue realizado en el Departamento de Geografía de la Universidad de Marburg de Alemania y también en el Instituto Botánica Sistemática y Evolutiva de la Universidad de Skúrie. Este trabajo lo hice en conjunto con Daniela Aro-Wally, Michael Kesker, que era mi director de tesis, Yuri Kluga, Esteban Pesa y Pablo Torre, que trabajan en la Fundación Miguel Guillo y que fue mi director principal del tesis doctoral. Bueno, entrando al contexto de lo que es el tema, según el reporte sintético sobre el cambio climático del 2023, evidencia una claro efecto de la actividad humana en el cambio de lo que sería en un cambio, impacto de lo que es que el clima global. Esto se traduce en lo que sería la emisión de gases de efecto invernadero y también en un aumento de la temperatura en el mismo siglo. Esto existe evidencia de que es consecuencia del cambio de uso del suelo y de las acciones industriales causadas por la actividad humana, como mencioné. Bueno, lo que sería el calentamiento global, este efecto tiene, vale la redundancia, efectos ecosistémicos, como por ejemplo en el desplazamiento de líneas de árboles hacia altitudes y latitudes mayores, teniendo que el cambio climático representa una alteración del ensamblaje de las comunidades, lo cual produce un impacto en la diversidad y en la estabilidad ecosistémica. Respecto a lo que sería el aumento de temperatura, este efecto produce un estrés en lo que serían las plantas, lo cual impacta de alguna manera bastante significativa en lo que serían las relaciones híbridas, como por ejemplo en un proceso de fotosíntesis, reproducción y en la distribución de especies. Estos efectos mencionados pueden traducirse como en distintos mecanismos, como por ejemplo en cambios en la distribución y en la abundancia de especies vegetales, lo cual afecta a la composición y dinámica de las comunidades. Sin embargo, algunas especies pueden abordar el genético de efectos mediante elasticidad fenotípica, adaptación genética o migración. Sin embargo, existen algunas especies que presentan baja plasticidad o adaptación restringida, lo cual conduce a estrategias como la competitividad o supervivencia reducidas ante el aumento de temperatura, lo cual hace que se incremente el riesgo de extinción de las especies. Si bien algunas especies pueden abordar este tipo de efectos mediante la migración a otras latitudes, como mencioné anteriormente, existen otro grupo de especies que no pueden lo pueden recurrir a este mecanismo, por lo cual recurren a un mecanismo un poco más especializado, que es el de la persistencia en los hábitats favorables. Los hábitats favorables cumplen un rol de moduladores microclimáticos en regiones con climas favorables, lo cual podríamos conceptualizar como lo que se podría conocer como microrefugios. Estos microrefugios, que poseen particularidades microclimáticas, poseen la alta productividad vegetal respecto a lo que es el entorno regional.
Esto puede traducirse en una inmigración o un establecimiento de nuevas especies. Esto puede derivarte de lo que sería un aumento o una disminución de la diversidad o directamente en un recambio biológico dentro de lo que serían las comunidades. Bueno, respecto a lo que es la variación de la puerta según el tipo de clima, bueno, como muchos sabemos, existen respuestas disímiles entre grupos funcionales y plantas respecto a lo que sería el impacto de la variación climática, ya que estos dependen de varios factores como por ejemplo la plasticidad fenotípica, perdón, la plasticidad, la fisiología, la adaptación evolutiva y factores ambientales. Y en este contexto, como para tener en cuenta un grupo de plantas como modelo, tomábamos a los helechos, que sería cuanto a lo que sería de clasificación dentro de la clase Polypodiopsida. Este grupo de plantas poseen alrededor de 1.500 especies y conforman importantes elementos de la flora tropical, ya que se encuentran en el estrato terrestre y epífito. En cuanto a lo que sería su distribución y riqueza, concepto de comunidades, se puede decir de que existen evidencias de que son muy susceptibles a factores climáticos y ambientales. Bueno, acá como ejemplo, muchos conocemos los derechos según más que nadie igualmente. Este grupo de plantas posee una gran diversidad de hábitos. Se pueden encontrar especies arborescentes como por ejemplo los del género Cyathea. Se pueden encontrar especies terrestres típicas, que serían las que, por ejemplo, acá podemos ver las Podloa Pitilograma calomelana. También existen especies palurtres o acuáticas, en este caso el del tinero marsilea. Y acá abajo, en el extremo inferior derecho, se puede observar una especie epífita bastante conocida y típica que es del género Micrograre. Bueno, lo que sería el norte argentino, que es la delimitación que yo abarqué en este estudio, existe un registro de alrededor de 150 especies de lechosos. Porque los helechos son interesantes como para estudiar el impacto de la variación climática a nivel regional. Bueno, porque resultan interesantes debido a ciertos factores particulares que los diferencian de otros tipos de plantas. En este caso podríamos poner como ejemplo a la algae predators. Por un lado, las características fisiológicas, este grupo de plantas poseen un mecanismo automático y de conducción menos eficientes que las angiospermas. Y también, por otro lado, las características reproductivas y de dispersión, que creo que una de las características más visibles en cuanto a lo que le diferencia a las angiospermas. Por un lado, los helechos poseen diseminación anemófila de esporas. También existe la posibilidad de autofecundación de especies. Y también existe una gran diversidad morfológica del Plaptopitos, que es una de las fases generalmente se utiliza como para colonizar y en nuevos lugares, así, en nuevas regiones por este mismo. Todo este tipo de factores hacen que este grupo de plantas sean muy susceptibles a las variaciones climáticas y ambientales. Como para definir un poco el contexto de comunidades, geográficamente hablando, se manejan, vamos a manejar dos tipos de conceptos, pero dos clasificaciones de comunidades. Están los hábitats zonales, que básicamente son espacios geográficos cuya composición depende de las condiciones climáticas dominantes y características de la zona. En este caso, en el contexto del nordeste argentino, se puede encontrar, por ejemplo, en el extremo oeste, en la selva paranaense hípica, y en el extremo oeste, el bosque xerófilo seco, como por ejemplo en la Reserva Natural Formosa. Por otro lado, tenemos los hábitats azonales, que son espacios geográficos cuya composición depende de las condiciones edáficas locales, independiente del clima regional. Esto en el contexto del noreste argentino, pues puedo mostrar, por ejemplo, hacia el extremo oeste, como ejemplo, el bosque de altura del Parque Provincial de la Araucaria, y hacia el extremo oeste se puede encontrar, por ejemplo, bañados esteros en la Reserva Natural Formosas. Estos serían como la excepción de lo que sería el contexto regional. Existe este gran abanico de variedad de ecosistemas hace
posible que exista una mayor ocurrencia de lo que se conocen como microrefugios. En un contexto de fitogeografía, podemos decirlo, en el norte argentino descenderá principalmente cuatro provincias fitogeográficas, según la investigación Oyarzábal en 18. Por un lado, hacia el este tenemos la provincia paranaense, cuya vegetación predominante es la selva. Acá podemos observar una foto del Parque Nacional Iguazú. Luego tenemos hacia el sureste a la provincia de Pampeana, que en realidad es una pequeña intrusión, cuya vegetación predominante son los bosques xerófilos caducifolios, estepas arbustivas, sabanas, praderas, entre otras. Acá pongo el típico paisaje de esta foresta fitogeográfica. Luego, en el sur de la provincia de Corrientes, podemos encontrar al Esquinal, cuya vegetación predominante son los bosques esclerofíticos y la sabana. Acá ponemos el típico bosque escéptico. Y por último, y la más extensa, sería la provincia geográfica chaqueña, cuya vegetación predominante son los bosques de xerófilas y sabana. Que acá existe una gran variedad, depende del lugar donde puedes encontrar. Por ejemplo, en la foto izquierda tenemos un bosque de xerófilas de la Reserva Natural Formosa, y en la foto derecha podemos observar, por ejemplo, un lípico palmar de lo que sería el Parque Nacional de Biopilcomayo. Dentro de lo que es un contexto geográfico, se puede definir al noroeste argentino como la región geográfica comprendida por las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. Y desde un contexto fitogeográfico podemos tener una gran variedad de clasificaciones. Bueno, tenemos las obras de Cabrera, que son las más pioneras en aquel entonces, luego un trabajo de Morrone, y el último y el más abarcativo, el de Oyarzábal, del 18, en donde él menciona que la vegetación zonal del norte argentino, en la selva sabana, que se y la vegetación azonal del norte argentino son los albardones y bertellidexes. En este trabajo vamos a utilizar la clasificación dicha por Oyarzábal y colaboradores, debido a varios factores como por ejemplo que es en la compilación de todo lo anterior trabajado. En cuanto a lo que es el contexto climático del norte argentino, esta región posee un marcado gradiente climático de precipitación y temperatura, especialmente, donde existe una tendencia de aumento de temperatura en dirección este a oeste y una tendencia de disminución de la precipitación en dirección este-oeste. Como pregunta de esta parte de la investigación tenemos que en la salida. Los hábitats tazonales y húmedos actúan como microrefugios climáticos para helechos ante la aridez creciente. Para esto nos pusimos como objetivo general de analizar hábitats tazonales húmedos como potenciales microrefugios para helechos en regiones áridas. Entiéndase como regiones áridas el extremo del gradiente con menor disponibilidad hídrica, que sería hacia el oeste del orden de Argentina, evaluando caracteres funcionales y morfoanatómicos en relación con variables climáticas biológicas. En este apartado solamente se evaluará la parte de diversidad de especies. Como hipótesis de esta parte, tenemos que los hábitats tazonales húmedos albergan mayor riqueza de helechos que los zonales, especialmente en regiones áridas. O sea, creemos de que exista una mayor diversidad de especies en los microrefugios que en comparación a lo que sería en el contexto regional en regiones más áridas. En cuanto a lo que es la metodología, bueno, se realizaron campañas de recolección de datos entre 2020 y 2023 en 14 localidades del noroeste argentino, encontrándose en un gradiente ambiental bastante claro en respecto a lo que es la precipitación, que aumenta de oeste hacia el este, y de la temperatura, que aumenta en dirección contraria, este a oeste. Y bueno, como les mencioné, se hizo también una delimitación de las provincias geográficas, como para tener en cuenta la delimitación de los tipos de hábitats zonales y azonales dentro de cada uno, para el esclarecimiento de las ejercicios. Dentro de lo que es todo el muestreo, se establecieron 363 parcelas
pero debido a un balanceo de datos, esto sería como para comparar datos entre localidades, se equipararon en proporciones iguales entre zonales y nacionales por cada localidad, teniendo como resultado final total de 323 parcelas de 400 metros cuadrados. Esto fue siguiendo una metodología de Carrier y colaboradores y de Kessler y Vaga. En cada localidad, cada localidad se establecieron aproximadamente entre 8 y 40 parcelas, y esta proporción se debe se delimitó por cada tipo de hábitat y también se tuvo en cuenta mucho el tamaño de las comunidades. Por ejemplo, en la reserva natural de Formosa existe una predominancia clara de lo que son los hábitats zonales y muy poco espacio de hábitats zonales, con lo cual se tuvo que reducir la cantidad de montreos de parcelas respecto a lo que serían hábitats zonales. Bueno, aquí se entraron en algunos datos, como por ejemplo las coordenadas, el tipo de ambiente, las especies claramente y la distancia de cada link. La identificación de las especies se realizó in situ o designando morfoespecies cuyos ejemplares fueron determinados, depositados en los herbarios de Corrientes y el Lillo. Para la recolección de los especímenes se escogieron los porófitos, que serían los individuos típicos, los berberechos típicos que conocemos, con frondes sanas y exposición solar homogénea. Esto sería como para minimizar la variabilidad también, Lala. Se tuvo en cuenta también en la aparición de algunos parámetros, o por ejemplo la pesa de especies, que sería un ondeo de especies por unidad geográfica. También se realizó un cociente o una razón entre la riqueza de especies por localidad y entre hábitats zonales y azonales, y una frecuencia relativa porcentual. Todo esto derivó en la creación de modelos estadísticos que permitan predecir y correlacionar la diferencia de las variables climáticas en lo que sería la diversidad de las especies. Bueno, como para tener en cuenta la riqueza de especies, en este trabajo, en este contexto de este trabajo, es la unidad base para analizar la relación de la riqueza en relación a lo que sería el gradiente equivalente. Y el cociente se decidió como una unidad de medida de riqueza, teniendo en cuenta la relación entre hábitats zonales y azonales a lo largo del gradiente. Por ejemplo, si el valor es mayor a 1, esto indica de que existe una predominancia de riqueza de especies en hábitats zonales, y si ocurre lo contrario, existe una predominancia de especies, o sea, una mayor riqueza de especies en hábitat azonal. También se realizó una prueba excluyendo la localidad 13 y 14, que son las localidades más áridas, como para ver si los modelos responden mejor a una inclusión de aridez y de esta manera a descartar el multiespeciante. Respecto a lo que sería la composición selectiva por especies, esto sería un cálculo como para detectar los patrones de ciertas especies a lo largo del gradiente en ambos tipos de hábitats, zonales y azonales. Todos estos cálculos se realizaron por parcela y por tipo de hábitat, teniendo en cuenta como variable de respuesta a la riqueza de especies y como variables predictoras de las variables y clima en la casa. En este caso, la temperatura media anual del aire, la precipitación anual, la estacionalidad de la precipitación y la precipitación media mensual del trimestre más cálido. Como resultados, en una primera parte, que sería la descripción de los datos registrados, tenemos registrados 19 familias, alfa en 45 géneros y 68 especies. Encontramos una mayor riqueza en hábitats azonales, teniendo 61 especies versus 52. En cuanto al promedio por parcela, encontramos aproximadamente 2 polileyes en azonales versus 1 pozos y 5 en zonales. La localidad más diversa fue la localidad 1 del Parque Nacional de Iguazú, con 46 especies. Vale recalcar de que estos son los datos registrados. En este trabajo, esto no indica que estos son los registros reales que existen en cada localidad y en cada región fitogeográfica. En cuanto a lo que son las especies más frecuentes mostradas durante este trabajo, fueron Doriotes con color, microgramado chinipolia,
Adianlopsis clorofila, Leopeltis mínima y Doriopteris kentágona. Bueno, en cuanto a lo que es la riqueza por provincia geográfica, tenemos que la provincia geográfica en este trabajo más diversa fue la provincia paranaense con 20 especies en zonales y 25 especies en nacionales. Y la provincia con menos diversidad fue la pampeana, sin ningún registro. En cuanto a la segunda parte de resultados, que refiere a la influencia climática sobre la riqueza de especies en hábitats zonales y zonales, tenemos que la variable bioclimática BIO12, de la asociación anual media, presenta patrones tenolineales entre ambos tipos de áreas. Sin embargo, se ve que existe un aumento de la riqueza a medida que aumenta la precipitación anual y la precipitación en el trimestre más cálido. Y también se puede observar que existen respuestas más marcadas en hábitats azonales. Respecto a lo que sería el análisis del cociente entre la riqueza entre hábitats zonales y azonales, existe en los mejores ajustes con que las variables bioclimáticas BIO12 de precipitación anual y la BIO15 que sería la estacionalidad de la precipitación. En el primer caso, este modelo explica aproximadamente el 31% de variación y en el segundo caso explica aproximadamente el 31% de la variabilidad de los datos. Respecto a la prueba, escribiendo las localidades más áridas, se ven que los patrones son más consistentes en cuanto a lo que sería la relación entre la alteza de especies entre zonales y azonales, pero sin embargo, estadísticamente son solamente significativos considerando en todas las localidades. Entonces, esto dice de que vale la pena analizar los datos tomados en las localidades más áridas, con más que sean muy pequeñas en cuanto a cantidad. Y todo esto nos lleva a tener una idea de que existe una riqueza restringida y marcada y delimitada por la disponibilidad de la gente. En cuanto a la tercera parte de los resultados, que refiere a los patrones de frecuencia de especies en hábitats zonales y azonales a lo largo del gradiente de precipitación, escogimos las especies con una mayor distribución de lo largo del gradiente o con mayor recurrencia, digamos, más correctamente, que serían Adiantopsis xerófila, Adiantopsis zodiala, Anemia filitis varialis liquidis, Anemia tomentosa varialis tomentosa, Campyloneurum nitius, Ixlelite pídula, Doriopteris kentágona, Doriopteris con color, y Clorograma chinijolia, Leopeltis mínima, Leopeltis clopeltifolia y Terieticulata variedades culata. Para este tipo de casos, esperaban de que exista un aumento de la capacidad relativa de especies en dirección hacia en regiones más áridas, en lo que sería hábitats azonales. En este caso, los hábitats azonales pueden verse interpretados como la línea, los puntos y líneas negras continuos, y se esperaba de que exista un aumento en dirección hacia las zonas más secas. En este caso, sí hay la arista entre el eje 0 dentro de esto, los patrones esperados realmente se encuentran dos especies, que serían que la esquíbula, que de una manera un poquito más consistente, y Doriopteris kentágona, que se ha mesitado cuputo. En cuanto a patrones de frecuencia opuestos, se puede observar que en tres especies, que serían la Lemiertoventosa tomentosa, Ericola siliensis y Sincreograma. Y sin un patrón claro, la mayoría. Podemos contemplar que esto es bastante poco claro, no existe un patrón bastante limitado, con lo cual se puede llegar a la conclusión de que no ocurre ni un patrón opuesto ni un patrón claro inesperado de lo que veníamos buscando. Con base a todo lo analizado, por el lado número 2, tenemos que en cuanto a la influencia climática sobre la riqueza de las especies en hábitats zonales y azonales, vemos que la humedad es clave para la diversidad de lechos, en concordancia con lo mencionado por colaboradores, Weigan y colaboradores, y Suiza y colaboradores. En cuanto a lo que es la temperatura, la temperatura presentó una relación débil. Esto podría deberse a que existe un rango regional bastante estrecho
ya que va aproximadamente de 19 a 24 grados Celsius. Esto en concordancia a lo que mencionó colaboradores y GIETS en los pedidos. En cuanto a lo que es la riqueza de especies, necesita una mayor riqueza en hábitats nazonales de manera general, encontrándose más marcado de la porción media que sería el gradiente, por lo cual se puede decir de que existe un efecto refugio en la zona intermedia de aridez. En cuanto a todo esto, se puede llegar de que el efecto refugio está condicionado, valga la redundancia, por condiciones relacionadas al tipo. Respecto a lo que son los patrones de frecuencia en función a la de precipitación, necesita una variación interespecífica, en donde el efecto refugio existe un efecto refugio bastante delimitado y heterogéneo en cuanto a lo que es las regiones áridas. En cuanto a lo que es en cuanto a la zona árida del gradiente, aquí se puede mencionarle que podría no existir un efecto refugio o no se observó un efecto refugio en este estudio debido a que probablemente existan delimitaciones más edáficas que climáticas, lo cual podría reducir el efecto refugio según los autores como Urión y colaboradores, Pennington y colaboradores y Oyarzábal y colaboradores. Entonces, tenemos que los hábitats nazonales y zonas áridas presentan en general baja riqueza y baja frecuencia de especies. Por todo esto, se puede decir que se rechaza parcialmente en la hipótesis planteada, debido a que, si bien no existe un refugio, un efecto refugio generalizado evidenciado, existe en algunas condiciones como para que esto se dé y está delimitado básicamente está delimitado por algunas condiciones, como por ejemplo condiciones intraespecíficas o cosas que no fueron contempladas en el estudio, como por ejemplo los estudios de dados. Como conclusiones dentro de todo esto, tenemos que la riqueza de especies está fuertemente determinada por la disponibilidad de agua, especialmente por las condiciones relacionadas a la precipitación. En cuanto a lo que son las regiones áridas, los hábitats nazonales presentan mayor riqueza de cielos zonales, aunque el efecto refugio solo se mantiene bajo asperidad intermedia. En zonas muy secas, hacia el oeste, los hábitats nazonales perderían su función refugial por limitaciones geográficas y térmicas. En regiones húmedas, que hacia el este, la heterogeneidad ambiental favorece una alta riqueza y también la posible ocurrencia de locales. También que las especies muestran respuestas diversas al gradiente climático sin impacto claro y generalizado de desplazamiento hacia hábitats azonales. Y por último, tenemos que el rol refugiado y los hábitats azonales dependen del contexto climático y hidráulico con umbrales de AIS que restringen su efectividad. Bueno, este trabajo tuvo bastante colaboración y de muchas instituciones personas. Quiero agradecer principalmente al MICES por la beca otorgada para el desarrollo de esta beca doctoral. También al Instituto Botánico del Nordeste, que fue mi lugar de trabajo. También a la Agencia de Investigación y Desarrollo del Gobierno por financiar varios proyectos. Y a la Fundación Miguel Lillo también por financiar varias campañas que realizamos a lo largo de los años. Y bueno, también a una serie de instituciones que fueron bastante importantes en la elaboración de este proyecto, ya sea de un ámbito formativo o de un ámbito de gestión y logística en cuanto a lo que sería el campo, como por ejemplo los gobiernos locales, las ONGs, las instituciones de gestión ambiental y de parques. ¿Sí? Y nada, también al grupo que hizo posible también el trabajo de campo y el diseño y análisis de todos los datos recolectados, a mis directores de vela, a mis directores de pasantías, el comité asesor de la tesis, y bueno, a las personas involucradas que a veces muchos trabajos que no se tienen mucho en cuenta, que son los guardapartes, los docentes, los gestores administrativos y bueno, los compañeros.